Ser Arte, bienvenidos a una emisión más de su programa Ser Arte. Y bueno, el día de hoy me complace tener acá pues varios invitados que son, por supuesto, Rebeca, Yesenia, Víctor y claro, Lourdes, que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la democracia cultural. Y bueno, empezando con esta temática, cuéntenos y nútranos un poco acerca de lo que es democracia cultural. Entonces, En orden. En filita india. por favor. Bueno, para mí la democracia cultural, ¿qué es? O sea, desde este muy personal y particular punto de vista, para mí la democracia es esta forma de interceder de forma justa en la cultura. Y la cultura, bueno, es un tema muy amplio porque muchas veces tendemos a ver la cultura como únicamente, no sé, el arte o demás, y para mí es interceder en algo muy profundo, porque la cultura es lo que da identidad, la cultura es el patrimonio, la cultura sí es el arte, la cultura es cómo piensa, cuál es la ideología de la sociedad y de qué manera vamos a interceder democráticamente, es decir, no imponiendo, sino obedeciendo a la necesidad que está en la sociedad. Vamos con Yesenia Muñoz, del Laboratorio Escénico AC. Cuéntanos, ¿cuál es el concepto que tú tienes de democracia cultural? Quiero diferenciar un poco los términos de democracia cultural y democratización cultural, que de momento es muy usado por las instituciones oficiales que te dicen, es que la democratización cultural, y que desde mi análisis consiste en que el gobierno, desde donde está, sea de cualquier nivel, accede, lleva los espectáculos artísticos, culturales a las comunidades, por ejemplo, ¿no? Esa es la democratización cultural, así como que todos accedan a lo que yo hago, ¿no? Para mí la democracia cultural es un proceso diverso, inverso, pues, ¿no? Es ir a la comunidad, ya lo decía Beca, y ver qué necesidades hay ahí de cultura, porque a veces llegamos a las comunidades y nos damos cuenta que la cultura no siempre es benéfica, que hay procesos culturales muy arraigados que dañan la integridad de las personas que habitan allí, sean mujeres, gays o qué sé yo, ¿no? Esa es la diferenciación, como para que vayamos entendiendo, nace la cultura, la hacemos nosotros porque es nuestra necesidad, o accedemos a lo que otros vienen y nos presentan, como para ir diferenciando como las concepciones. Ok, vamos con Víctor Chi, narrador oral. Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, yo creo que tenemos que ir todavía más a la raíz. Antes de hablar de democracia cultural, tenemos que tener en claro también que hay derechos culturales. O sea, hay que partir del derecho que tiene todo ser humano, hombre, mujer, a la cultura y a las diferentes manifestaciones culturales, ¿sí? Partamos de eso como un proceso de desarrollo como tal. Ahora, cuando hablamos de democracia cultural, estamos hablando no solamente de la presentación como suele pensarse, de llevo un espectáculo, llevo una obra de teatro, y eso ya es culturalizar. Ojo, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de también la participación. Estamos hablando de un círculo que tiene que partir de donde se dan las manifestaciones culturales. Y estamos hablando que, como bien decían las compañeras, la cultura está en todos lados. Cualquier situación de vida como tal es cultura. Pero ¿cómo participamos en la sinergia de la cultura? Tenemos que ver también estos procesos en los que logramos decir, es que es cultura culta. Eso no es cultura, es artesanía. Eso es folclore. También las diferentes formas de discernir y discriminar también las situaciones. Cuando hablamos de democracia cultural, yo creo que viene la pregunta fundamental. ¿Es un concepto solamente vano? ¿Es un concepto que están manejando las nuevas políticas públicas como moda, como cuando hablamos de lo comunitario? ¿O realmente es algo en donde se tiene que hacer partícipe desde la base, desde la ciudadanía hacia arriba? O sea, tenemos un gran problema en México con las políticas públicas que hasta el momento no han sido prácticas democráticas. O sea, por ejemplo, estamos viendo algunas buenas intenciones de los gobiernos en donde se hacen consultas, ¿no? Pero se hacen consultas que son a veces de forma muy reduccionista. Se hacen solamente entre las élites de creadores, se hacen solamente en la ciudad y no se hacen, como decían, en las comunidades, no se hace en el barrio.
no se hace en los jardines, se le pregunta al artista, pero no se le pregunta al niño. No se le pregunta a la niña, no se le pregunta al de la tercera edad, no se le pregunta a los públicos específicos. Cuando hablamos de democracia cultural, entramos en un dilema. ¿Qué es democracia como tal? Es como las elecciones en donde solamente nos dan a elegir entre amarillo, verde, tricolor, o rojo, o realmente es toda la gama de posibilidades culturales. Entonces, a partir de eso, tenemos que hacer un ensayo de una reflexión de, primero, derechos culturales se están llevando a cabo, se están garantizando en nuestro país para poder hablar si todavía podemos realmente atisbar una democracia cultural. Muy bien, gracias Víctor Chip. Continuamos con Lourdes Becerra, por favor, de Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad Veracruzana. Gracias. La democracia cultural yo la concibo, y desde la manera en cómo la estamos concibiendo en el observatorio, como las condiciones ideales del ejercicio de los derechos culturales como derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? El poder tener la capacidad y las condiciones, las dos cosas, la capacidad y tener las condiciones de poder decidir, ya sea como individuos o como colectividades que podemos organizarnos como una asociación civil, como una fundación, como un grupo de amigos, un grupo de vecinos, de decidir sobre cómo queremos vivir en el espacio público e inclusive el poder decidir no participar de esa vida comunitaria, que también es parte de nuestro derecho. Es en esta idea de las condiciones del ejercicio de los derechos culturales como individuos o como colectividades, atravesamos lo que han comentado los compañeros, la diversidad, ¿no? La pluralidad. Creo que en esta diversidad, en esta pluralidad, las condiciones deben tener un piso parejo para el ejercicio de derechos culturales. Es decir, que tanto derecho debe tener el barrio de tener una cancha de básquet, de tener espacios verdes, como la zona residencial de también tener sus espacios, ¿no? Y creo que ese es el punto de la democracia cultural, el tener un piso parejo para todas las personas y particularmente para las personas que se encuentran en situación de exclusión, en situación de marginación por sus propias condiciones sociales, culturales y sus propias condiciones humanas, ¿no? Creo que en ese sentido las políticas culturales en el ideal deberían de asegurar precisamente tener ese acceso equitativo, una equidad, una posibilidad de acceder a esas capacidades de desarrollarnos en todas las formas en que cada comunidad desea vivir y desea desarrollarse y explorar nuevas formas, incluso de ser en cuanto al arte, en cuanto al patrimonio, a cuanto al medio ambiente, bueno, todas las posibilidades, ¿no? Yo creo que nos queda bastante claro, amigos de Ser Arte, los que nos acaban de sintonizar, estamos con grandes expertos del tema del día de hoy, que es una plática a modo de contribuir para que podamos entender qué es la democracia cultural. Y lo hemos estado abordando en estos momentos. La democracia es que todos podamos tener las mismas oportunidades y todos podamos disfrutar de muchos aspectos y muchas, pues sí, oportunidades para que todos podamos convivir. Y la cultura es, como lo decía Beca, lo que nos identifica. Pero hay algo que concuerda y algo que hay un punto importante que concuerdan ustedes dos, Lourdes y Víctor, en que antes de empezar con la democracia cultural debemos de basarnos en los derechos culturales. ¿Cómo son esos derechos culturales y cómo es que surgen para darle pie a la democracia cultural? Bien, los derechos culturales forman parte de los derechos humanos. Y aquí yo creo que es muy importante comprender que la democracia cultural implica el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Es decir, no podemos entender el derecho humano a la cultura si no entiendo el derecho humano a la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Se acompañan, ¿no? Si no tengo yo garantías de ejercer mi derecho a la libertad de expresión, pues tampoco tengo garantías para ejercer mis derechos culturales. Y no puedo yo tener condiciones para una educación
adecuada, flexible a mis condiciones culturales y sociales, tampoco tengo entonces la posibilidad de expresarme libremente de la mejor manera y de comprender cuáles son mis capacidades, por ejemplo, de tipo artístico, de tipo patrimonial, de tipo ambiental. Entonces creo que por ese lado es importante comprender que la democracia cultural implica la interdependencia de los derechos humanos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, entender que los derechos humanos tienen como propósito efectivamente generar esas condiciones de equidad. Ese es, yo creo, uno de los propósitos más importantes de los derechos culturales, generar condiciones de equidad, de interdependencia de todos los derechos humanos. Y bueno, no sé qué opinas. Anexando al comentario, bueno, generar y garantizar los derechos quiere decir que voy a ser partícipe de, que no solamente voy a ser un objeto de derecho, sino un sujeto de derecho. Y esto nos habla y va a recaer en lo que comentaba Beca, que es la generación de mi identidad cultural, no la negación, como se ha estado haciendo sistemáticamente, históricamente en nuestro país, ¿no? La negación de la artesanía, la negación de cómo yo me expreso en mi cosmogonía, en mi forma de ver el mundo, sea yo del barrio, sea de la comunidad, sea de un grupo indígena. O sea, y sistemáticamente hemos solamente creído que el derecho a la cultura es hacer en cierta manera, una ideologización cultural. Es decir, quitar de sus rasgos primordiales a nuestras comunidades, a nuestros grupos indígenas y traer un acarreo de otras identidades culturales, solamente usándolos como un ente al que le vamos a dar y no. O sea, democratizar y ejercer mi derecho a la cultura es precisamente ser un núcleo en donde emane también esta parte cultural. Y eso es en lo que se está fallando, ¿no? Mis amigos de CEARTE, pues no se pierdan porque seguimos trabajando, seguimos platicando con grandes artistas, con grandes gestores culturales, con grandes conocedores de lo que es la democracia cultural. Y bueno, quédense con nosotros, vamos a unos cortes comerciales. Esto es CEARTE. Y bien, amigos, ya estamos de regreso en tu programa CEARTE. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz a través de TV o Canal 80 en Sistema Digital todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por TV o Nuestra Casa allá en Orizaba. Y te recomiendo que nos sigas en nuestras redes sociales, estamos como CEARTE TV y no te pierdas ninguna entrevista y ninguna noticia cultural en tu región. Y recuerden, amigos, que CEARTE es una producción más de AudioSac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y bueno, siguiendo con esta entrevista con nuestros compañeros pues precisamente esto que es la democracia cultural, hace rato Rebeca mencionaba algo bien importante, que es cómo el pueblo, o en este caso nosotros, ciudadanos comunes, tenemos acceso a saber acerca de estas leyes, de estos derechos culturales y cómo podemos aprovecharlos. Sí, claro. Precisamente eso veníamos platicando desde el auto y veníamos platicándolo desde tiempo atrás. Se organizó, por ejemplo, en Orizaba un foro para hablar precisamente de lo que son estas políticas culturales. Hasta que no se hizo foro yo no tenía ni idea de qué era la democracia cultural, de que había políticas culturales, porque generalmente a veces te avientas al ruedo y dices, bueno, pues órale, sin tener estos conocimientos. Y bueno, qué padre que haya políticas culturales, qué padre que estén escritas de esa manera, porque uno las lee y dice, wow, o sea, realmente están muy bien redactadas. ¿Qué es todo esto? Están muy bien redactadas y uno lo lee y dice, wow, no, o sea, qué precioso. Pero, ok, estas políticas culturales exigen la profesionalización del trabajo del artista, del gestor, del promotor. Todo está muy bien hasta ahí, pero ¿cómo hago que mi trabajo, que según yo ya es profesional, que ya tiene antecedentes, acceda a estas políticas culturales? O sea, esta parte es muy difícil, porque ok, ya están redactadas, pero ¿cómo hago que la institución ejerza esas políticas en este proyecto, ¿no? Entonces sí es como un poco esta parte de, ok, ya tengo el conocimiento y luego cómo lo ejecuto, ¿no? Yo creo que es muy importante poder responder esta pregunta porque muchos a lo mejor sabemos de las políticas culturales y lo hemos escuchado en algún noticiero, en la tele, en el Facebook, en redes sociales, pero realmente ¿qué son las políticas culturales? Y cómo México desarrolla o vive esas políticas culturales, a ver. Pues se supone que nosotros tenemos un mandatario o mandatarios en los distintos niveles.
Para eso se generan las leyes con todas las instituciones generadas previamente. Las políticas culturales no es más que hacer como público, sistemático, estos procesos tanto de derechos culturales y de, el acceso a la cultura. Es decir, ¿cómo lo llevamos? La política cultural, o sea, la política pues la tiene que ejecutar el gobierno. Es su función necesariamente, pero como el gobierno o las instituciones gubernamentales solo pueden hacer lo que les está estrictamente permitido, a diferencia del ciudadano que podemos hacer todo, menos lo que nos está prohibido, las instituciones solo pueden hacer lo que les está permitido, por lo tanto se requieren leyes. Allí están, con procesos que dejan mucho que desear. Creo que hemos ido avanzando en este asunto de democracia cultural, es decir, preguntarle a la gente, pero seguimos siendo elitistas. Desde las instituciones gubernamentales se sigue siendo elitista. Le pregunto a los que más resaltan, al que me recomendó mi amigo, el político de la comunidad tal, porque es su cuate, ¿no? Y hace algo que tiene que ver con cultura. Pero no estamos llegando todavía a las bases. O sea, es algo que no sabemos, o sea, lo veníamos platicando. Está la ley de cultura, la ley general, pero no tenemos reglamentación. No hay reglas de operación. Los programas que se venían trabajando en las administraciones anteriores son los mismos programas que estamos trabajando, con los que estamos trabajando ahora y con las mismas reglas de operación. Digo, el Laboratorio Escénico en este momento es beneficiario del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales. Llevamos el tercer evento del programa y hasta este momento no ha bajado el recurso, ¿no? Entonces, de momento, eso tiene que ver con las políticas culturales. ¿Cómo aplicas ese mandato que se te está diciendo que eres garante, que tienes que ser garante de los derechos humanos, no solo los culturales, los derechos humanos, entre ellos lo que nos atañe a nosotros, culturales, ¿no? Yo tengo un matiz, antes de dar la palabra a Víctor, respecto a esto. Yo creo que coincido en la idea de una serie de acciones sistematizadas, ¿no? Las políticas públicas en general consisten en esto, una serie de acciones sistematizadas que buscan, en el caso de las políticas culturales, atender situaciones, demandas, transformar una realidad que se considera de tipo cultural. Pero creo que la ejecución de las políticas culturales tiene que ser de carácter público. Yo no creo que deban solamente corresponder al gobierno. ¿En qué sentido? Creo que el gobierno debe de garantizar las condiciones para que se realicen y se ejecuten las políticas públicas. ¿Qué ocurre cuando a alguien que es narrador, si llega a lo mejor un niño a su casa y le dice, mamá, yo quiero ser narrador oral? ¿Qué le va a decir? Bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿dónde o cómo? ¿No? Sí, o sea, exactamente a qué hambre. Ajá, ¿no? Claro. Pues ya me cuentas muy buenos cuentos, mijo. Para eso no necesitas ir a la escuela. Piensa en algo real, ¿no? O en una carrera real. Creo que en ese sentido es donde debe de haber precisamente condiciones para ser efectivo, como yo les decía, la interdependencia de estos derechos humanos. Es decir, si yo tengo derecho a un trabajo digno, si tengo derecho al agua, por ejemplo, tengo derecho a un medio ambiente limpio también, entonces tengo derecho también a desarrollarme culturalmente, para que todo esto vaya reforzándose de un lado a otro. Creo que en ese sentido no hay que dejar de lado que también hay entidades de tipo privado, las empresas, ¿no? Pero creo que no hay que pensar solo en las grandes empresas que pueden ser la Corona, o bueno, perdón por el comercial, pero cualquier empresa que se puedan ustedes imaginar grande. Es decir, hay pequeños emprendedores que dinamizan localmente de manera muy importante las regiones, ¿no? Creo que allí es donde está también la idea de poder articular este ejercicio de derechos culturales y el Estado garantizar que todo aquel que desee desarrollar o vivir precisamente de un trabajo relacionado a las artes, a la cultura, pueda vivir dignamente y pueda ser reconocido su trabajo. Eso también es parte de los derechos culturales y de las garantías que deben estar claras desde proyectos y programas de gobierno. Hay algo muy importante que me llama la atención, maestro Víctor. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de ahorita? Mira, hay que hablar, cuando hablamos de políticas públicas, ver dos esferas. La esfera ideal y la esfera real. O sea, cuando hablamos de políticas públicas de todo tipo, ecológicas, culturales, de justicia, México es uno de los países que más legislaciones tiene. Y estamos hablando de una manera, quien lea nuestra Constitución y nuestras cosas dicen,
qué país tan hermoso. El gran problema de las políticas públicas en México es que en el 90% no se ejecutan de forma real. Las políticas públicas culturales en México son totalmente elitistas, son totalmente alejadas de una real vinculación con la vida del que anda a pie. O sea, público televidente, yo te pregunto, en tu comunidad, ¿cuántos espectáculos se han llevado en estos 6 meses? Yo te pregunto, por ejemplo, ¿tú participas? ¿Has creado algo? ¿Has participado en algún taller? ¿Cuántas veces te han preguntado qué espectáculos te gustarían? ¿De qué te gustaría que pintaran? ¿Qué murales? ¿Te han ido a leer poesía en tu casa? ¿Tus hijos en la escuela o en algún otro espacio público reciben fomento a la lectura? Esos son derechos fundamentales de políticas públicas. Tan mal ha sido la ejecución de estos mecanismos que debería garantizar el Estado, que realmente muchas ACES, muchas ONGs están haciendo el trabajo de políticas públicas. Incluso una que otra empresa socialmente responsable para deducir impuestos, para hacer lo que quieran, pero están haciendo un trabajo que realmente no se está garantizando por el Estado. El Estado tiene que crear, ya dijimos, el Estado, las condiciones ideales, presupuestos, mecanismos, pero también dentro de la democracia cultural, condiciones óptimas para que todos los creadores, artistas, puedan incluirse en este trabajo de políticas públicas. Y estamos hablando de que si no estudiaste en una gran universidad, que si no tuviste un gran maestro, que si no fuiste a una universidad extranjera, o si eres de comunidad y solamente haces lo que mal se llama artesanía, no entras dentro de estas políticas públicas. Vemos programas que realmente es como mal se dice, pero se entiende, que tienen vacas sagradas. Tal pianista, tal escritor, tal no sé qué. Pero hay una infinidad de gente de a pie que está haciendo realmente efectivos los derechos culturales, no solo de él, sino también de su comunidad. O sea, venimos de una estancia artística en Comalapa 2, en donde en la sierra llevaban más de 20 años que ni siquiera los visitaba un presidente municipal. Si ni siquiera los visita un presidente municipal, ¿cómo podemos pensar que tiene políticas públicas culturales efectivas? Si a la comunidad misma no se le ha preguntado qué es lo que necesita. Si la comunidad misma y sus manifestaciones culturales, llámese leyendas, llámese herbolaria, llámese saberes comunitarios, se le ha tomado en cuenta. O sea, no podemos hablar de democracia cultural y políticas públicas efectivas sin la participación de todos. Sin duda un tema muy, muy interesante y que nos gustaría mucho profundizar porque nos interesa a todos como sociedad, porque esto es lo que nos identifica, eso es lo que nos da las aperturas para que nosotros podamos gozar de una cultura sin opresión, con libertad. Pero vamos a unos cortes comerciales. Quédate con nosotros, esto es Ser Arte. Estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Y bueno, continuando con esta charla de democracia cultural, yo hace rato tocábamos un tema bien importante que es que las necesidades del México de antes no son las mismas necesidades del México de ahora, ¿no? Hablábamos de que, por ejemplo, en los años 40 existía este estado benefactor que pues económicamente y en varias formas, también en la forma de difusión, apoyaba estos proyectos culturales, pero después pues va cambiando, ¿no? Como todo, en los años 70 pues viene lo que es el neoliberalismo, que es totalmente algo diferente. Dicen, ¿sabe qué? Ya no vamos a invertir tanto en cultura. Entonces, la gente se quedó como que con esa idea de que las cosas deben de ser gratuitas, ¿no? Y el gobierno sigue pidiendo las cosas gratuitas y entonces el artista ¿qué gana? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las necesidades del México actual en cuanto a la forma del pueblo de aportar como del gobierno? Yo creo que una de las principales necesidades es que realmente el pueblo sea escuchado. Lo que les mencionaba hace rato, ¿no? O sea, tanto por parte del funcionario que está a cargo de la cultura, tanto del artista, del gestor cultural, como yo como gestora cultural me voy a asegurar de que el artista que voy a plantar, obedeciendo ya una necesidad, no se va a parar en un podio y realmente va a haber este acercamiento con la gente, realmente se va a cubrir una necesidad. Como el funcionario
va a ejecutar realmente un proyecto que obedezca a la necesidad de su pueblo si el funcionario está en su oficina encerrado. Él necesita, todos lo necesitamos si realmente queremos trabajar en esto. Necesitamos salir y asolearnos, pasar lluvia, pasar hambre, pasar frío, pero realmente ir a las personas, a las comunidades que lo necesitan, a las colonias, porque no es lo mismo las necesidades que a lo mejor tiene la parte central de cierto estatus social y demás. Bueno, a lo mejor ellos tienen una necesidad de entretenimiento y qué padre que esa sea su necesidad, pero ¿qué pasa cuando necesitamos realmente darle un giro a la educación, darle un giro a la identidad? ¿Qué pasa con esta cultura, por ejemplo, la cultura del narco, que ahora los niños quieren jugar con pistolas y ahora juegan a ser narcos, ¿no? Entonces, para mí estaría súper padre que jugaran a ser narradores, a ser artistas, a ser pintores, a ser maestros, a ser cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo induzco que el niño ahora piense de esta manera, ¿no? Incluso que lo manifieste en su juego. Ah, bueno, a lo mejor se me ocurren, no sé, 2 o 3 eventos. A lo mejor se me ocurre, ¿sabes qué? Llévate unos artistas a las escuelas, ¿sabes qué? Se me ocurre tal idea, ¿no? Obedeciendo siempre a la necesidad de la gente, porque a la gente siempre se le debe, ¿no? Nos debemos al público como artistas, los funcionarios se deben a la gente en los puestos en los que están, entonces yo creo que el factor principal realmente es escucharlo. Y luego entramos a un dilema también que tiene que ver con dos cosas, que van de la mano pero son diferentes. Hablaban de que hubo un tiempo en de que el Estado generaba o propiciaba cosas de forma gratuita y otra del neoliberalismo. Bueno, el arte, en cierta manera, el artista, el promotor cultural, el gestor cultural y el funcionario público ocupan la misma esfera, están en el mismo círculo, pero son cosas totalmente diferentes. Hay una obligación del Estado de garantizar tus derechos culturales, la democracia participativa dentro, la cultura, que eso tiene que ser propiciado de forma gratuita, generación de públicos, y la otra parte, el artista que lleva una obra de teatro, el artista que hace un documental, una película que se tiene que exhibir en una sala y en donde se tiene que pagar. Preferimos pagar a veces un espectáculo del payasito o lo que sea. El cine, ¿no? Por Sí. ejemplo, ir al cine, preferimos ir al cine que ir al teatro. Claro, que ir al teatro. O sea, primero, el gestor cultural es el que conoce lo que necesita su núcleo, en cierta manera, el que ha hecho un diagnóstico. Pero sin embargo, la figura de gestor cultural y promotor cultural la tenemos casi como si fuera un mendigo. Y la figura del artista todavía peor. Sí. O sea, el artista casi paga por crear, casi paga por contar, casi paga por pintar. Tiene que comprarse su material, tiene que comprarse todo esto. Y cuando va con el funcionario público, que comúnmente, como ya se ha dicho muchas veces, es pariente, primo, sobrino, y porque tal vez nada más alguna vez en el festival escolar hizo la obra de Peter Pan, ya lo pusieron como funcionario. O sea, no sabe realmente ni tiene la sensibilidad, ni le da la importancia a estas figuras. Si los funcionarios públicos fueran un poco inteligentes, se apoyarían en los gestores culturales, dignificarían su trabajo, le dieran la importancia y a la vez entonces haría una política pública eficiente. Tenemos el gran problema, salarios dignos a los artistas, salarios dignos a los promotores y a los gestores culturales. O sea, gran parte del presupuesto cultural de muchísimos sexenios se va en pagar a la burocracia, en pagar nada más al funcionario. Ahí tenemos un gran problema. O sea, si no nos saltamos esa parte y hacemos una revalorización de todas estas figuras, es imposible no pensar que en cada comunidad hay líderes naturales que saben, solamente con platicar con ellos, un autodiagnóstico de la necesidad, pero también de todo aquello que emana de la comunidad. O sea, hay que hacer una diferenciación. Hay que hacer, sí, un público que pueda pagar un espectáculo, que pueda apreciar y decir, esta obra merece lo que está cobrando. Esta película, esta puesta en escena, este cuadro, Pero si no se hace la otra parte también, que es creación de públicos, educación cultural, tomar en cuenta a las comunidades, no se va a crear un público. Si no hay este público, la vida del gestor cultural, del artista, de todo el mundo, va a seguir siendo como hasta ahora, desvalorada económicamente. Desgraciadamente los artistas tenemos que comer. O sea, ojalá no comiéramos, pero tenemos que comer, pagar pagar ¿cómo se llama? Luz, agua. Y es preguntarle al auditorio, ¿usted conoce a su funcionario público de cultura? ¿Cuántas veces ha platicado el secretario de Cultura Estatal con usted? ¿Alguna vez lo ha visto por ahí por su barrio?
tenemos grandes preguntas que no podemos contestar. O sea, y entonces es un gran dilema, ¿no? Y maestro Víctor, hablando precisamente, ya que hemos estado tocando el punto de un funcionario cultural, un gestor cultural, Lourdes, ¿cuáles crees que sean las características que diferencian a esos dos personajes? Yo creo que el funcionario debe tener una agudeza muy clara de las reglas del juego que implica estar en el gobierno. Es decir, no andar experimentando sin conocer previamente cuáles son las leyes a las que está sujeto, y coincido con los compañeros en términos de diagnósticos, ¿no? Creo que el funcionario tiene que estar capacitado en ello. Platicando con una amiga que trabaja desde hace muchos años en la Ciudad de México, para el gobierno de la Ciudad de México, me decía, a veces llegan académicos geniales, ¿no? Geniales. Pero cuando se dan cuenta de que hay programas, hay tiempos, presupuestos que ejecutar, todo se les descompone y se la pasan aprendiendo en lugar de ejecutar. Entonces yo creo que un buen funcionario, independientemente del origen que tenga, yo no creo que tienes que ser toda la vida funcionario para ser bueno, es aquel que va a ocupar un lugar de funcionario debe saber a qué se va a enfrentar por principio. Tiene que conocer precisamente diagnósticos de los que hablaban los compañeros. Es decir, un buen funcionario de cultura debería de saber cuántos proyectos ciudadanos están realizando, cuántas empresas culturales hay en tu distrito si eres diputado, si eres alcalde, cuántos centros culturales independientes o no gubernamentales, cuántos proyectos ciudadanos y gubernamentales están realizando, cuáles son las redes que están tejiendo los ciudadanos. Creo que ese debería de ser uno de los perfiles. De parte del gestor cultural, creo que, y aquí me gustaría como juntarlo con lo de los derechos culturales, creo que debe de haber una idea más que de necesidades, de desarrollo de habilidades y de capacidades. Creo que el enfoque de derechos, más que responder a una necesidad, o sea, decir, tú necesitas esto, ¿no? Que por ahí dirían la versión Alex Sintek, ¿no? Tú necesitas y yo te daré, ¿no? O sea, sino la idea de el ayudar a desarrollar las capacidades, el potencial de las personas. Esa es una perspectiva que creo que yo debe de tener un buen gestor cultural. El aprender a comprender cuáles son las potencialidades del medio, lo que le dicen los ambientes, ¿no? En donde se está desenvolviendo. Y otro elemento que creo que es emergente en México, hablando de México, creo que apenas está emergiendo y yo espero que se consolide, es que el gestor cultural se consolide y se legitime en el espacio público. ¿Esto qué significa? Que una cosa es que yo diga, yo soy ciudadana y yo ejerzo mi proyecto y yo sí pude hacerlo porque yo sí tuve contactos con X o Y funcionario, a decir, a ver, soy ciudadana, pero ¿quién me respalda? ¿Qué otros ciudadanos son los que me respaldan? ¿Qué me permite a mí hablar no en términos individuales, sino en términos de gremio, de promotor, de emprendedor, de artista? Creo que esos espacios públicos en México apenas están ganando o apenas se están formando. Y desde la perspectiva que yo trabajo, porque pues finalmente yo soy académica, ¿no? de la Universidad Veracruzana, es comprender efectivamente cómo se construyen esos espacios públicos. Creo que ese es uno de los retos de los gestores culturales hoy en día. Yo creo que se están conformando bien esos espacios, eso es lo que estamos monitoreando precisamente en el observatorio. Cómo es que los gestores culturales generan esos espacios y se legitiman a sí mismos, y como bien decían los compañeros, ¿no? También educan a los funcionarios, ¿no? Creo que ese sería el perfil del gestor y uno de los principales retos. Pues bien, amigos, seguimos aquí con esta hermosa plática acerca de pues la democracia cultural en nuestro país, y no solamente hablando de todo el país, sino de nuestra ciudad, donde habitamos, donde vivimos y donde desarrollamos nuestra cultura. Vamos a unos cortes comerciales, enseguida regresamos. Esto es Ser Arte. Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz, a través de TV o Canal 80 en Sistema Digital, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ni un programa de Ser Arte. También recuerden, amigos, nuevamente que Ser Arte es una producción más de Audio Sac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y estamos en el estudio con grandes expertos de la gestión cultural y del tema del día de hoy, de la democracia cultural. Pero yo tengo una pregunta.
Disculpe, maestro. ¿Cómo nosotros, como sociedad, como personas que vivimos en un entorno gubernamental, en una ciudad, en una comunidad, cómo podemos aprovechar esta democracia cultural? ¿Cómo le podemos sacar el jugo? Yo creo que lo primero es informándonos. O sea, los derechos ahí están. No es un regalo, es algo que nos es inherente como seres humanos. Cuando sabemos cuáles son nuestros derechos, podemos exigir que se cumplan. Un funcionario no nos hace un favor. Está ahí un director de cultura, está ahí un secretario de cultura para garantizar que se ejerzan estos derechos. O sea, solemos decir, y lo comentamos hace rato en el entrecorte, nos apoyaron. No, espérame, no es un regalo, no es una dádiva. Es, ahora sí que dinero público que tú das con tus impuestos y que es justo, y lo dice la ley, lo dice la Constitución, que se te regresen en servicios culturales, en este caso, que es lo que estamos hablando. Yo creo que lo primordial es eso. Lo segundo es que seamos partícipes activos de los procesos, que tengamos que opinar, que acudamos al teatro, que acudamos a la galería. ¿Cuántos? Salió una encuesta nacional de que hay cerca de 16 museos a nivel nacional que no han recibido más que 1 o 2 visitas en 6 meses. Es aprovechar y apropiarnos de esos espacios culturales. La cultura no es esa cultura que a veces mal confundimos como culto fifí. O sea, la cultura es para todos. Y la cultura nos presenta una alternativa ante esta realidad tan violenta que tenemos. Si nosotros ejercemos nuestros derechos culturales, creamos un ambiente propicio para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros hermanos, de apreciar arte, de ejercer su derecho al arte, de observar y de hacer arte, ser creativos, lo que estamos haciendo es poder brindarles y ejercer uno de los derechos que le hemos quitado sobre todo a la niñez, el derecho a imaginar y a soñar que otra realidad es diferente. Entonces yo creo que el hecho de poder apreciar, valorar, a que si tu hijo tiene un talento artístico o quiere hacer algo cultural, pues echarle el espaldarazo como si quisiera ser un licenciado o algo. Claro. Exigirle a nuestros funcionarios, exigirle. Yo creo que hay buenas ideas o buenas iniciativas actualmente. Esperemos que se hagan realidad, porque México es un país de que de buenas intenciones está lleno. Yo opino que igual que me decía un médico, yo sé que los milagros no existen, pero a veces suceden. Entonces creo que quisiera esperar, a modo de conclusión, un milagro para que las políticas públicas, para que la democratización cultural y el ejercimiento de nuestros derechos en modo cultural sean realmente efectivos, que no sean solamente un ideal, sino que sean una realidad. ¿Alguien más se quiera compartir? ¿Qué estamos algunas haciendo características? nosotros? Y coincidimos los que estamos aquí, estamos construyendo red, estamos vinculándonos en red, precisamente para conocer, para compartir nuestros saberes, conocer nuestros derechos también y ejercerlos de manera conjunta, hacer fuerza, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo a que vaya a gestionar yo solita por laboratorio escénico, a que digamos somos una red que está articulando a 68 colectivos, agrupaciones, creadores o gestores culturales, ¿no? O sea, no es lo mismo. La gente siente como que, bueno, ¿y por qué tantos se están organizando? Pero yo creo que es una manera que desde donde estamos como ciudadanos comunes, que no tenemos presupuesto, que estamos solicitando recursos del gobierno porque estamos haciendo actividades que les corresponden a ellos, pero que nosotros como ciudadanos nos sumamos porque cambiar nuestra realidad nos compete a todos. Identifico 2 procesos en el mundo, pues, que a mí me llaman mucho la atención. El Renacimiento, que es toda la Edad Media, que es un oscurantismo espantoso, cómo la remontamos a través del arte. Y otro proceso cultural en la época de Vasconcelos, aquí en México, cuando se desarrolla el muralismo mexicano, es igual otro boom, donde la cultura se vuelve una punta de lanza para el desarrollo. Yo le apuesto en este momento a la cultura, a que como creadores, gestores, colectivos nos organicemos y desde allí empecemos desde abajo, no esperar a que alguien venga y nos diga, mira, tenemos esto, proponemos esto, hagamos. Creo que lo estamos haciendo con Cultura Viva Comunitaria. Por allí va el gobierno, al menos cambiando los conceptos, ¿no? Un poquito, pero necesitamos estar. Lourdes, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las características de un buen ciudadano para que le saque el jugo a esta democracia cultural? Yo creo que hay muchas formas de ejercer la ciudadanía cultural.
desde el hecho de salir y apropiarme de la zona verde o exigir que ese parque que está sucio, que no han chapeado, organizarme colectivamente con la gente, demandarle al municipio que lo limpie, el ir a la galería, ir a la obra de teatro, el trabajar en red. Es decir, yo creo que para sacarle jugo hay que comprender cuáles son todas las posibilidades que tenemos de ejercer nuestros derechos culturales. Desde el niño que decide salir a jugar, que decide leer un libro, ver una película, creo que esa es una forma de ejercer el derecho a la cultura, hasta un ejercicio que es un poco más comprometido y que requiere de una fortaleza mucho mayor, que es la que realizan los compañeros que están aquí y que muchos otros compañeros gestores, promotores, emprendedores culturales realizan. Yo creo que hay que comprender todas las posibilidades de ejercicio primero, ¿no? Y que no tengo necesariamente que volverme gestor cultural para poder ejercer mi derecho a la cultura. Que si quiero ser gestor, promotor, emprendedor cultural, entonces también puedo hacerlo, ¿no? Y tengo derecho. Yo quisiera a lo mejor ir cerrando mi participación con un dato, ¿no? En Recultivar México, efectivamente, ¿no? Tenemos el observatorio monitorea a 69 gestores culturales. En este primer semestre de 2019, y nada más les estoy hablando de ese número de gestores, y este primer semestre llevamos alrededor de 240 actividades registradas. Wow. Y ustedes están aquí, Ser Arte está trabajando en red. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Monitoreamos a los que se registran, pero también vemos con quiénes están trabajando. Entonces vamos registrando todo este tipo de cosas. En ese sentido, ¿qué considero yo en mi perspectiva como académica que se necesita para sacarle jugo? Creo que necesitamos también desde la academia este tipo de ejercicios de acompañamiento. Es decir, yo sé lo que implica, porque conozco a los compañeros, el realizar, el desarrollar proyectos, y luego aparte de eso ponerme a hacer el análisis de todo, pues no se pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo. Creo que también se necesita un acompañamiento desde la academia que les permita a los gestores reconocer cuáles son las fortalezas de tipo regional. Creo que eso es algo por lo que se debe apostar en las políticas culturales, sí o sí. Desarrollos regionales, vocaciones regionales. Y a partir de eso, proponer efectivamente programas que creemos desde el observatorio que ya existen. Lo que necesitamos es hacerlas más visibles de lo que ellas son. Por supuesto. Pues vamos a ir, yo creo que ir cerrando las participaciones, porque el tiempo quisiéramos que se nos dieran 20 horas de televisión, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir cerrando este programa con sus últimos comentarios. ¿Qué es lo que podemos decirle a la sociedad y comunicarle a la sociedad que nos está viendo con respecto a la democracia cultural? Rebeca. Bueno, un mensaje que hace tiempo me dio un maestro y que la verdad me ha servido mucho, me ha impactado mucho, es que si tú quieres que algo suceda y esto no ocurre, provócalo. Y yo creo que por lo menos Arte en Raíz en eso se ha empeñado, ¿no? Desde que fui a mi primer encuentro de escritores, yo le dije precisamente a ese profesor, bueno, ¿por qué aquí no se hace? Pues hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí también está esta responsabilidad ciudadana de decir, bueno, ok, a lo mejor no voy a esperar toda la vida que el Estado agarre y haga uno, o no voy a esperar toda la vida que alguien más agarre y lo organice. ¿Por qué no tomar en cuenta estas, pues, no estas necesidades, pero sí esta hambre, esta avidez de conocer más, de saber más, de tener eventos diferentes, de realmente tener una cultura diferente, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Si algo quieren que suceda y aún no sucede, pues hay que provocarlo. Y hay que ser necios porque cuesta mucho, hay que picar piedra, hay que educarse uno mismo primero, porque sí, uno va aprendiendo a través de la experiencia muchísimo, muchas veces duele, pero sí es muy padre, es muy necesario y es padre provocarlo. Laboratorio Escénico AC, cuéntenos. Pues hay que estar. O sea, para ser partícipe de las políticas públicas, no solo en materia cultural, sino en cualquier área, hay que estar. Tenemos que interesarnos en nuestro barrio como nos interesamos en nuestra casa. Hay que interesarnos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país para poder hacerlo. Si estoy nomás criticando a ver qué hacen los otros, pues está bien.
para el otro, porque tiene experiencias y retroalimentación. Pero yo creo que la única manera es estar, es participar, es interesarnos en la vida propia en comunidad. Por supuesto. Maestro. Yo creo que estamos en una oportunidad histórica, tanto política como socialmente, de ejercer, de organizarnos de forma comunitaria. Y cuando hablamos de comunitaria, comúnmente decimos, es la comunidad. No, comunitaria es desde tu familia, desde tu barrio, desde tu casa, desde tu escuela. Organizarnos, ¿para qué? Para participar, para exigir, para realmente ser agentes de cambio de este proceso de democratización, tanto como público, como artista, como gestor, como funcionario. Es ahora o nunca. Estamos dejando pasar muchísimas oportunidades y estamos dejando que este país se vaya a la deriva. Y no podemos ya seguir pareciendo como esos barquitos de papel que hacemos cuando cae la lluvia. Porque tarde o temprano, si solamente vivimos en la indiferencia, no solamente en lo cultural, en lo económico, en lo social, nos vamos a ir a la deriva. Entonces yo creo que la participación. Lourdes, ¿algo más que quieras anexar? Sí, yo creo que los espacios de comunicación y de intercambio de información deben ser fundamentales. Creo que, y voy a cerrar con esto insistiendo mucho en que en la medida en que los ciudadanos nos legitimamos desde nuestra propia actividad en el espacio público, ganamos muchísimo, porque siempre va a ser sospechoso el que quiere hacer algo por los demás. Dice uno, está buscando, ¿qué quiere? ¿No? Algo busca, algo quiere. Entonces creo que en la medida en que aprendamos a construir espacios donde nos estemos legitimando y digamos, sí, esa persona puede representarme porque hemos hablado, hemos comunicado la información y tenemos efectivamente estas coincidencias, podremos seguir trabajando desde el ejercicio ciudadano y articulando ciudadanos, iniciativa privada y gobierno. Creo que ese es el punto. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión. La verdad es que me hubiera gustado quedarme un ratito más, pero pues este no va a ser el último programa, apenas es el comienzo de una serie de programas en donde vamos a estar hablando y charlando un poco más acerca de esos temas. La verdad es que agradezco la presencia de todos ustedes, fue una plática muy amena, muy nutritiva realmente y algo que era necesario saber, ¿no? Entonces, amigos, recuerden, no se pierdan su programa Ser Arte todos los miércoles en punto de las 8. Esto es Ser Arte.